Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. Una de las lecciones más bonitas que se extraen de la lectura del Nuevo Testamento es, por una parte, en la figura de San Pablo, como prototipo del apóstol, del evangelizador, pero que además de anunciar el Evangelio hasta los últimos confines de la tierra, de correr de un lugar a otro, fundando nuevas comunidades, difundiendo la palabra de Dios, produciendo un cuerpo de doctrina extraordinario, aparece también el cuidado personal que toma de la gente. Es decir, no es simplemente el apóstol con una visión universal que tiene que llegar a todas las gentes, a masas y multitudes. No, él incluso en sus cartas más personales se dirige a un solo individuo. Esa persona es importantísima para él y le dedica toda su sabiduría, toda su doctrina, toda la acción reveladora del Espíritu Santo que actúa en él como apóstol de Jesucristo. Y así leemos en el comienzo de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, llamado a anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido. Él ejerce una verdadera paternidad sobre las personas que han abrazado el Evangelio por el encuentro con él. Él, que ha tenido este encuentro con Jesucristo resucitado, es testigo de gracia y por lo tanto quien se encuentra con Pablo se encuentra con Jesucristo. Ya lo decía maravillosamente San Juan Crisóstomo: Cor Pauli, cor Christi, corazón de Pablo, corazón de Cristo. Y así se siente él, dice, apóstol por designio de Dios, y su vocación, anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. Pero es que esto es la vocación de cada uno de nosotros. Hemos sido llamados a ser hombres y mujeres que anuncian la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. ¿Y se lo anuncia a quién? A Timoteo, a su hijo querido. Le añade: te deseo la gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo Señor nuestro. Los deseos no son deseos inútiles como son muchas veces los deseos de las personas, sino que son deseos eficaces. Es decir, que cuando tú, como cristiano, le deseas a alguien la gracia, la misericordia y la paz, esa persona recibe de parte de Dios gracia, misericordia y paz, que son deseos eficaces, no deseos bonitos, inútiles. Oye, ojalá haga buen tiempo mañana. Pues mire, puede que lo haga y puede que no. O sea, un deseo inútil, un deseo muy bonito, pero completamente inútil, porque usted lo desee no va a cambiar la climatología. En cambio aquí no, se trata de un deseo eficaz, un deseo que produce lo que significa gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo, que quieren comunicar esos dones. El Padre lo quiere comunicar por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Y prorrumpe en una acción de gracias. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con pura conciencia, como mis antepasados, porque tengo siempre tu nombre en mis labios cuando rezo de noche y de día. Pero ¿podría caber mayor ternura en un hombre colosal del tamaño y la figura de San Pablo? Llevo tu nombre grabado en mi corazón cuando rezo de noche. Cuando rezo de noche y cuando rezo de día. Porque tengo siempre tu nombre en mis labios cuando rezo de noche y de día. Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. Fijaros lo que le recuerda. Lo primero, algo que deberíamos de pensar todos, porque todos hemos recibido la imposición de manos. Todos los que hemos sido bautizados y confirmados hemos recibido la imposición de manos, la misma que recibió Timoteo. Los que hemos recibido el sacramento del orden o el sacramento del orden sacerdotal en segundo grado, que somos los presbíteros, o de primer grado, que son los obispos, y los diáconos en tercer grado, todos hemos recibido la imposición de manos. Por esta razón te recuerdo que reavives la gracia de Dios
que recibiste cuando te impuse las manos. Todos hemos recibido esa imposición de manos. El problema es que la hemos recibido hace mucho tiempo. Por eso es importante que se reavive en nosotros la gracia que recibimos ese día. Que el don aquel produjo un efecto ontológico, por supuesto, pero que se reavive. ¿El fuego está encendido? Sí, pero se está apagando la brasa. Hay que aventar la parva, hay que aventar el carbón para que la brasa, para que el rescoldo no se muera, sino para que sea un fuego incandescente. Pues, hermanos, que se reavive en nosotros la gracia que recibimos un día por la imposición de manos el día de nuestro bautismo, confirmación y, en algunos casos, el sacramento del orden. Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios. Reaviva la gracia de la imposición de manos. Y luego añade, que reavives el don de Dios que recibiste. Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. Mirad, me lo habéis oído decir muchísimas veces, pocas cosas hay más repugnantes que un cristiano cobarde, que un cristiano que confunde la prudencia con la cobardía, la sensatez con la cobardía, el sentido común con la cobardía. Hay mucha gente que habla de prudencia, de sensatez y de sentido común, y no son más que cobardes. Y esto me puede haber pasado a mí, como te puede haber pasado a ti. No hemos recibido un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, de amor y de buen juicio. Pues que se note. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, su prisionero. ¿Cuántas veces, hermanos, nos ha dado vergüenza el Evangelio? ¿Cuántas veces nos ha dado vergüenza decir en ciertos ambientes, en el trabajo, en un avión, en una estación de tren, en un aeropuerto, en una reunión de gente de trabajo o gente que no son precisamente de iglesia? ¿Cuántas veces? Yo nunca me podré olvidar estando una vez en una reunión donde estaban varios obispos dominicanos en la Casa de la Altagracia cerca del Aeropuerto de las Américas, en la casa gigantesca, lujosísima que tienen los neocatecumenales, donde se hacen tantas de las reuniones, donde no he visto tanto mármol en mi vida, y estábamos varios sacerdotes, y no sé si habría algunos laicos y religiosas, y había un sacerdote español, ya mayor, pontificando de todo lo habido y por haber, y había 3 obispos cuyos nombres recuerdo perfectamente, y hizo toda una defensa de la legitimidad del uso de los anticonceptivos. Yo me quedé mirando a esos 3 obispos, que se quedaron callados como muertos. Y me quedé pensando, pero ¿y ustedes no van a decir nada? ¿Y esto se queda así? ¿Y estos laicos que están aquí y estas religiosas, y esto se queda así? No me extrañaría que en su foro interno no estuvieran de acuerdo con lo que estaba diciendo el sacerdote, solo que hablaba con mucha autoridad. Era un sacerdote español muy conocido que trabajaba cerca de la frontera con Haití, y ahí se quedó todo. ¿Y el escándalo que se ha producido? ¿Cuántas veces nos hemos avergonzado? A lo mejor en su foro interno no estaban de acuerdo los obispos, pero no tuvieron el carácter para encararse con un sacerdote que claramente estaba incitando al pecado mortal. Y si eso lo dice él en una reunión, ¿qué será lo que no le dice a sus feligreses? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, aunque se rían de ti y se burlen de ti y te digan que eres un homófobo y que digan lo que quieran. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, pero vamos a ver, a ti no te pueden llamar homófobo y a nuestro Señor Jesucristo sí le pueden decir que estaba poseso por el espíritu de Belcebú. Pero ¿y quién nos hemos creído nosotros que somos? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, su prisionero. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio según la fuerza de Dios. Pues que trabajar por el Evangelio no es como ir a Disneylandia, que esto no es como pasar una tarde en el zoológico, que esto no es salir a dar un paseo por el Retiro, que no, que estamos en guerra, que esto es una batalla, y que en la batalla los soldados se mueren o son malheridos
o sufren todo tipo de penurias y duermen mal y comen mal y pasan todo tipo de dificultades y de obstáculos. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó a una vida santa. Él nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestros méritos, sino porque desde tiempo inmemorial Dios dispuso a darnos su gracia por medio de Jesucristo. Y ahora esa gracia se ha manifestado al aparecer nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó la muerte y sacó a luz la vida inmortal por medio del Evangelio. De este Evangelio, dice el apóstol, y lo deberíamos de decir todos, me ha nombrado Jesucristo heraldo, apóstol y maestro. Heraldo significa alguien que proclama, apóstol, alguien que es testigo, maestro, alguien que enseña. Y esta es la razón de mi penosa situación presente. Claro, ha tomado parte en los duros trabajos del Evangelio y está en la cárcel. Una cárcel que, como tantas veces he dicho, las cárceles de hoy serían hoteles de 5 estrellas comparado con la cárcel en la que estaba el apóstol San Pablo. Pero no me siento derrotado, pues sé de quién me he fiado y estoy firmemente persuadido de que tiene poder para asegurar hasta el último día el encargo que me dio. Fijaros qué bonito. Él no está pidiendo ni siquiera al Señor que le saque de la cárcel, como tantas veces sacó los ángeles a los apóstoles de la prisión en los Hechos de los Apóstoles. No. Digo, no. En esta situación penosa presente. Pero no me siento derrotado, pues sé de quién me he fiado. Qué maravilla poder decir esto. Sé de quién me he fiado y estoy firmemente persuadido de que tiene poder para asegurar hasta el último día el encargo que me dio. No pide que le liberen de la cárcel, sino que le den la fuerza necesaria para cumplir la tarea que se le ha confiado. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia viva de nunca avergonzarnos de Cristo, de ser hombres y mujeres valientes, que nos llamen lo que nos llamen, que nos alegremos de los insultos y de las persecuciones y de la mofa y de la burla del mundo, porque somos sal que escuece. Que te odien, por Dios, que te odien. Alégrate de que te odien, pero por Dios, que nunca te ignoren. Una persona a la que se la ignora es una persona irrelevante. Y lamentablemente la Iglesia, el mundo, nuestras calles, nuestras oficinas, nuestras fábricas, nuestras casas, nuestros hogares, están llenas de católicos irrelevantes. Al igual que hay católicos maravillosos que toman parte en los duros trabajos del Evangelio, que no se avergüenzan de Jesucristo, que están firmemente persuadidos de que Jesucristo tiene poder para asegurar hasta el último instante el encargo que nos dio. Mis hermanos, San Pablo es un maravilloso director espiritual, es un maravilloso padre en la fe. Dejémonos educar, dejémonos enseñar por él, dejémonos instruir por la sabiduría divina de la gracia de la revelación que actúa en él, porque recordad que esto no son palabras de San Pablo, esto es palabra de Dios. Que el Señor nos conceda la gracia de ser valientes, de ser audaces, de crear y producir perplejidad, que quienes nos vean queden impactados. Algunos nos odiarán, otros nos amarán, pero nadie quedará indiferente. Un cristiano es como el interruptor de la luz, o está encendido o está apagado, pero en medio no hay nada. Habrá gente que te odie y habrá gente que te siga hasta el final. Así fue con Jesucristo, así es con su Iglesia, así es con nosotros, los amigos de Jesús.